Ok, listo. Ahora sí, vamos a share screen. Ups. La clase anterior nos habíamos quedado por acá, ¿sí? Entonces estábamos considerando estábamos considerando el centro de masa y estábamos viendo que cualquier vector se puede escribir como la suma del vector que une al origen O con el centro de masa más un vector R' que tiene su origen en el sistema centro de masa, que podríamos llamar el origen primado. ¿Sí? Las velocidades se descomponen igual porque son las derivadas de esa suma, y tenemos B es igual a B' por B de centro de masa. Eso ya lo habíamos visto en la clase anterior. ¿Sí? Simplemente como para ubicarnos. Y aquí el momento en angular total, que era R sub I cruz P sub I. Entonces estábamos R sub I. R sub I es el R sub I prima, que era esta cantidad, más este R, cruz, masa por la velocidad, pero la velocidad también tiene dos componentes, B sub I prima, y velocidad del centro de masa, que es la derivada de R respecto al tiempo. Esta. ¿Ok? Al hacer el producto, habíamos dicho que salían 4 términos y nos íbamos a enfocar en estos dos, y vamos a decir que estos dos van a ser este y este, vamos a decir el 1 y el 2, que son como el equivalente de los, no, miento, sí, el 1 y el 2, vamos a decir que son 0. Entonces, primero vamos a trabajar el 1 y después el 2. ¿Hasta ahí hay preguntas? Aquí simplemente hicimos un producto, ahí no se hizo nada extraño. ¿Ok? Ahí habíamos quedado. ¿Todos se acuerdan perfectamente? Sí, profe. Listo. Ahora, ahí todos ven la pantalla que estoy compartiendo. Sí. Sí, mira. Sí, sí, mira, está bien. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el término 1 de los que teníamos, el término 1, que era de esta manera, y M sub I por R sub I por cruz centro de masa. Entonces vemos que el vector B centro de masa no depende de I, por lo Profe, tanto... se está mirando el escritorio. No sé si Ok, es eso. listo. No, eso no es lo que pretendo. Gracias. Sí. Listo. Que ahí. Listo, ahí ya. Venga, sí. Listo. Entonces, acá vamos a trabajar el término 1. Esto era lo que teníamos para el término 1. Podemos ver que el vector B centro de masa no depende del índice I, por lo tanto, puede salir de la suma. Y lo sacamos al lado
derecho porque el producto cruz es no conmutativo. Es no conmutativo, lo sacamos del lado derecho, lo factorizamos al lado derecho y simplemente queda dentro esto, esta suma. Pero ¿quién es esta suma? Esta suma la podemos multiplicar por m, la podemos dividir por m, y esto que tenemos aquí dentro del paréntesis no es nada menos ni nada más que la coordenada de centro de masa. En el origen, donde en el sistema de coordenadas, donde el origen coincide con el centro de masa. Es decir, esto nos va a dar, en ese sistema de coordenadas, nos va a dar la coordenada del centro de masa. Pero en ese sistema de coordenadas, la coordenada de centro de masa coincide exactamente con el origen. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del centro de masa en ese sistema? Hago la pregunta. ¿Sí? 0, 0. Cero, exactamente, cero. ¿Por qué? Porque hemos elegido que el centro de masa y el origen coincida en el sistema primado. El centro de masa y el origen coinciden. Entonces, cuando calculemos las coordenadas de centro de masa en ese sistema de coordenadas, pues va a dar idénticamente cero. Por lo tanto, esto será cero. ¿Este argumento es claro para todos? Listo. ¿Podemos avanzar ahí? El m con el que se multiplica y se divide es el mismo m que usamos anteriormente. Sí, señor. Es la suma de todas las masas del sistema. ¿Sí? Sí, exactamente. ¿Mm? La suma de todas las masas del sistema. Correcto. Ah, listo, gracias. Ok. Ujú. Listo. ¿Ya puedo avanzar? Sí. ¿Listo? Entonces, de igual forma, para el término 2, ¿cómo era el término 2? El término 2 era R cruz. El R, como no dependía de la cis, el R puede salir de la suma. Y en el término 2 nos queda masa sub por la velocidad sub, velocidad primada. Pero la velocidad primada en el término 2 no es otra cosa que la derivada de R sub i respecto al tiempo. Esa es la velocidad en el sistema primado. Ahora, esta derivada total respecto al tiempo, como las masas, por hipótesis, no dependen del tiempo, podemos sacar esta derivada total, que no depende de i, la podemos sacar de la suma, y aquí la sacamos, y aquí nos queda mi sobre r. El mismo ejemplo, aquí podríamos multiplicar y dividir por m, igual, y vemos que esto es cero. O sea, fíjense que aquí este m realmente no, esto es simplemente para uno darse cuenta de que es el centro de masa. Pero esta es una constante nada más. Lo que implica esto es que esta suma debe también ser cero, o sea, la suma de m sub i sobre r sub i en la parte de arriba, ¿sí? Entonces esto también debe ser cero. Y por lo tanto la derivada de cero respecto al tiempo es cero. Y por lo tanto el término 2 también se hace cero. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios? No es gratis. Se eligió el origen en el centro de masas para que eso sucediera precisamente. O sea, es lo que se gana con ubicar ese origen primado en el centro de masas, hacer coincidir el origen con el centro de masas. ¿Ok? Listo. Entonces, así finalmente
De los 4 términos que nosotros teníamos, solamente nos quedaron 2. ¿Sí? Este es un término, R sub I cruz, masa por velocidad primada. Y en el otro teníamos 2 cantidades que no dependían de la suma, teníamos la coordenada del centro de masa y la velocidad del centro de masa, ellas se sacaron en el otro término y esto queda la M. Ok. El lado izquierdo lo podemos escribir simplemente como R cruz I por P sub I, y el lado derecho es R cruz M por B sub M. Y si se fijan, este es el momento angular respecto al origen primado, o sea, respecto al origen que coincide con el centro de masa. Y este es el momento angular de una partícula puesta en el centro de masas, con una masa igual a la suma de las masas de todas las partículas. Entonces, esta es tiene una ventaja muy grande escribir o hacer esta descomposición. Es decir, el momento angular es la suma del momento angular respecto al origen, respecto al centro de masas, más el momento angular del centro de masas respecto al origen real, no el primado, sino el origen que nosotros habíamos elegido inicialmente. De todas las, sí, de todo el sistema, ¿sí? Puesto en una masa, digamos, en el centro de masas. Entonces, fíjese, este es como el momento angular, el del lado derecho es como el momento angular traslacional. ¿Se acuerdan que la Tierra tiene 2 movimientos? Uno traslacional alrededor del Sol y otro por rotación respecto a su propio eje. Este nos daría el momento angular respecto a su propio eje y este nos daría el momento angular respecto al Sol, o sea, por el hecho de estar dando vueltas alrededor del Sol, por ejemplo. Entonces, es una descomposición muy natural del momento angular. ¿Preguntas ahí? ¿Comentarios? Profe, una pregunta. Sí, Larry. O sea, el primer término, cuando dice así finalmente, está tomando también ese vector R primado, ¿no? Sí, esto es primado, por eso todo esto es respecto al centro de masa, este primer. Eso. Esas coordenadas anteriormente se había dicho que eran 0, ¿no? Para ese vector. ¿Cuál es No, la diferencia? para el vector no. Lo que habíamos dicho, ojo. Para este R'. Tengo esa El confusión. centro de masa en ese sistema de referencia primado, el centro de masa es 0, no que las coordenadas fueran 0. Me explico. Gracias por la pregunta. Muy buena la pregunta de Larry porque eso puede aclarar muchas cosas. ¿Ok? Aquí no estamos diciendo que las coordenadas R' sean 0, porque de hecho no lo son. Fíjense en el dibujo que ustedes tienen, no. Lo que estamos diciendo es que si calculamos el centro de masa, cuando el origen coincide con el centro de masa, y esto para calcular con el centro de masa dividíamos por m, estas R' que están acá individualmente son diferentes de 0. Todas ellas son diferentes de 0. Pero ellas, haciendo esta suma,
en el sistema primado y dividiendo por la masa del total, la suma total me va a permitir calcular cuáles son las coordenadas del centro de masa en este sistema. Pero la gente se dio cuenta o fácilmente que si se hace coincidir el centro de masa exactamente en ese sistema, o si se busca un sistema donde el origen de coordenadas coincide exactamente con el centro de masa, como esta cantidad me debe dar el centro de masa, en ese sistema en particular donde esa coincidencia ocurre, esto debe dar 0, porque esto me está dando las coordenadas del centro de masa, pero cada R sub I individualmente no es 0. ¿Eso le aclara, Larry? Sí, o sea, estaríamos hablando que esta consideración del M mayúscula, donde M y M se divide en este término, Sí. o sea, sería como interno, ¿no? Del sistema, algo así. Sí, o sea, nosotros decimos, tenemos un sistema, supongamos que usted tiene, si usted tiene la masa de la Tierra, ¿listo? Imagínese la masa de la Tierra. Ahora pongamos el origen de coordenadas en el centro de la Tierra, ¿listo? ¿Sí? ¿Ok? Sí. Y entonces, supongamos que la Tierra es esférica, que no hay desviaciones y que la distribución de materia en la Tierra es uniforme, que no hay desviaciones. ¿En dónde quedará el centro de masa? ¿Cuáles son las coordenadas del centro de masa en ese caso, Lara? A 0, 0. 0, 0, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque está coincidiendo el origen Sí. con el centro de masa. ¿Sí? En cualquier sistema en el que el centro de masa coincida con el origen, pues las coordenadas del centro de masa serán 0, 0. ¿Ok? Ya. ¿Listo? Ok. Gracias por la pregunta. Gracias por las preguntas porque pueden aclararle a muchos. ¿Ok? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Listo. ¿Podemos ya cambiar de página? ¿Listo, señores? Profesor, hagamos una lectura de la última parte. Aquí, esto que escribe usted, el momento angular. ¿Nos puede explicar esto? Dice, esta descripción que hace del último término. Sí, señor. El momento angular total es el momento angular respecto al origen en el centro de masa, más el momento angular de toda la masa con coordenada R, o sea, donde R es la coordenada de centro de masa, respecto al origen, pero claro, al origen inicial, no al origen del centro de masa. ¿Sí? Entonces, eso que estamos hablando de último es este término, el segundo término. ¿Sí? Ese es, fíjese, porque el sistema tiene una masa M, que es la masa total del sistema. Es como si consideráramos una sola partícula con una masa M,
puesta en la posición R de centro de masa, y que va con una velocidad centro de masa, y este sería el momentum lineal de esa partícula puntual, masa por velocidad centro de masa. ¿Ok, mi profe? Sí. Y el otro término se refiere, a ver si lo entiendo, es el momento angular con respecto a R', ¿no? Que son las coordenadas de la partícula De centro de masa, sí señor. al centro de masa. Sí Es señor. una composición lo que se hace, ¿no? Hay de dos momentos angulares Sí, resultantes. una suma vectorial. Sí señor. Ya, gracias. Listo, ¿ya podemos cambiar de página? Sí, profe. Listo. Esta era la página. Para animar un poco el asunto, vamos a ver un ejemplo que nos ayude a fijar algunos de los conceptos que hasta ahora hemos visto. ¿Ok? ¿Listo? Para que todo no quede como en abstracto. ¿Listo? Ok, vamos a considerar uno de los ejemplos más conocidos por todos ustedes, que lo conocen desde el bachillerato. Vamos a considerar el plano inclinado y vamos a calcular el trabajo, vamos a considerar un bloque que sube por una rampa. El bloque sube con una velocidad constante, no cambia su velocidad es la misma en el origen y es la misma al final, no cambia su velocidad, y para que suba por esa rampa se le aplica una fuerza F, que está señalado acá. Sobre el cuerpo actúa la fuerza normal y el peso. Y vamos a calcular el trabajo que realiza cada una de las fuerzas. ¿Ok? ¿Listo? Pero utilizando todas las definiciones que hemos empleado hasta el momento. En primer lugar, de acuerdo con el teorema trabajo de energía, ¿cuánto es el trabajo total sobre el cuerpo? Hago esa pregunta. El trabajo total, el teorema trabajo-energía que vimos en la clase anterior, dice que el trabajo sobre un cuerpo es igual a las diferencias de la energía cinética en el estado final respecto a menos la energía cinética en el estado inicial. Pregunto, ¿cuánto es la diferencia en energía cinética en este problema del estado final al estado inicial? Si sube con velocidad constante. Cero, no cambia. No cambia la energía cinética. Por lo tanto, el trabajo total, que el trabajo total es el trabajo hecho por todas las fuerzas del sistema, o sea, el trabajo hecho por la fuerza F, por la normal y por el peso, la suma de los trabajos de las tres fuerzas debe ser cero, porque la masa sube con velocidad constante. ¿Es claro hasta ahí para todos? La fuerza normal no hace trabajo, ¿cierto? Cuando uno empieza a hacer las consideraciones individuales. Correcto, porque es perpendicular a la trayectoria. Pero la potencial está cambiando ahí, ¿no? La energía potencial cambia, ¿sí? Pero aquí la pregunta se refería al trabajo hecho. Y el teorema trabajo-energía dice
que el trabajo hecho es simplemente igual a las diferencias entre las energías cinéticas. ¿Sí? Y no, el teorema trabajo-energía cinética no hace referencia a la energía potencial y es totalmente general. Eso no significa que la energía potencial no sea relevante. Ya veremos cómo entra la energía potencial. Pero el trabajo uno de los teoremas importantes, muy grandes, es el teorema trabajo-energía cinética, que nosotros lo vimos. ¿Sí? Y aquí pueden darse cuenta. Fíjese que ese teorema no depende, ojo, hay trabajo-energía cinética y hay otro que es el teorema trabajo-energía. Hoy es muy importante que distingan entre los dos. El teorema trabajo-energía cinética y el teorema trabajo-energía. El teorema trabajo-energía cinética, ese teorema es un resultado que nos sirve para demostrar el teorema trabajo-energía total. La energía, el teorema trabajo-energía total nos dice que en un sistema conservativo siempre hay una cantidad que se conserva. Ya, eso es lo que dice. Ahora, el teorema trabajo-energía cinética es más general todavía que el teorema trabajo-energía porque no solamente es válido para sistemas conservativos, sino que también es válido para sistemas no conservativos y es válido en general. El teorema trabajo-energía, que ahorita después de que veamos el ejemplo lo vamos a volver a ver, pero para muchas partículas, el teorema trabajo-energía cinética es mucho más general, sean fuerzas conservativas, no conservativas, y dice que el trabajo hecho de un punto 1 a un punto 2 es igual a la diferencia de sus energías cinéticas. Los dos son verdaderos y del trabajo energía cinética se puede deducir el teorema trabajo y energía, pero no hay que confundirlos. ¿Hay preguntas sobre eso? ¿Podemos incluir fricción en este experimento y es válido? O sea, si consideramos fricción. Sí, señor. No lo estamos considerando, pero podríamos considerar la fricción. ¿Sí me hago entender? Dejaría de ser conservativo, ¿no? Sí, señor. Dejaría de ser conservativo. Y es válido el teorema de trabajo y energía cinética. Sí, y el teorema de trabajo y energía cinética seguiría siendo válido. Sí. Pero ya no el teorema trabajo-energía. Ya no hay una cantidad que se conserva. Pero en cambio el teorema trabajo-energía cinética sí, es que el teorema trabajo-energía cinética es poderoso, porque siempre es válido. ¿Ok? ¿Sí? Mientras que el teorema trabajo-energía total no, solamente es válido para fuerzas conservativas. ¿Listo, mi profe? Ya, gracias. H es la altura de la rampa, X es la base, y esto lo vamos a llamar D, por de diagonal, aunque no es diagonal. Es esta longitud. Obviamente H cuadrado más X cuadrado da D. Entonces no son independientes. Y esto es el diagrama de fuerza de cuerpo libre. Listo. Entonces, nosotros tenemos que el seno de teta es H sobre D, o sea, este es sobre la diagonal. El coseno de teta es este X grande sobre D. Ojo, aquí puse X pequeño, este es X grande sobre D. Y la recta pasa por los puntos 0H, aquí este es el punto 0H, y el punto X0. Este es un X, pero un X grande, para indicar que este X0, ¿ok? Por esos dos puntos pasa la línea recta que me define el plano inclinado.
¿Ok? Entonces, esto del primer punto, si nosotros tomamos el primer punto, el punto 0h, o sea, este primer punto 0h, y lo ajustamos a una ecuación de una recta, para el punto 0h la ecuación de la recta es y, o sea, h es igual a la pendiente por su coordenada x, que es 0, más el punto de corte, que es b. De ahí obtenemos que h es igual a b, o sea, que el punto de corte es igual a h. El segundo punto por el que pasa la recta es el punto x grande por 0, que es este al final, este punto x0, o sea, a una distancia x del fondo, pero a una altura 0. Y esto, en este caso, la ecuación de la recta dice y, o sea, 0 es igual a la pendiente por x más b. Y de aquí podemos obtener una expresión para la pendiente, porque aquí podemos despejar que la pendiente es menos b, que es el punto de corte, sobre x, que es la base del plano inclinado. ¿Ok? Entonces, de ahí, con m igual a b, que es el plano inclinado, más el punto de corte, que es este mismo b, es h. Ah, qué pena. Aquí este b es este mismo h. Yo lo voy a mí se me olvidó cambiarlo. Aquí este b es este mismo h. Pero ustedes recuérdenlo, este b es este mismo h. ¿Ok? Se me olvidó. Y durante una parte, y ahorita, solamente ahorita caí en cuenta, durante una parte lo mantengo como b, pero ese b es h. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Puedo avanzar? Listo, puedo. Me dice. Entonces, de esta expresión, tomando el diferencial a ambos lados, esto es una constante, el diferencial de una, eso es una constante. Aquí lo único que es variable es x, que varía durante la trayectoria es x. Entonces queda diferencial de y es igual a diferencial de x, y la diferencial de una constante es 0. Y nos queda esta relación entre la diferencial de y la diferencial de x. ¿Ok? ¿Listo? Listo. ¿Puedo cambiar de página, señores? ¿Listo? ¿Hay preguntas? ¿Dudas, comentarios? ¿Ya copiaron, señores? Por mi parte, sí. Listo.
¿Están viendo la transparencia? La Sí, hoja de trabajo de la Sí, integral. señor. Sí, Dice, señor. La página 13. sí, señor, bien. exactamente, correcto. Entonces vamos a calcular el trabajo. Vamos en general primero a calcular el trabajo de una fuerza arbitraria, porque esa fuerza puede ser cualquiera de las tres. Puede ser la fuerza que va empujando el cuerpo por la pendiente, puede ser la fuerza de gravedad o puede ser la normal. Entonces, para una fuerza arbitraria F, vamos a constante, vamos a calcular la integral esta, R1, R2, que hemos estado, R1 es X0, el punto de partida, y R2 es 0, H. F es Fx, Fy, y de R es de X, de Y. ¿Listo? Y entonces vamos a hacer la integral de trabajo, Fx, Fy, pero ¿quién es de Y? De acuerdo con lo que acabamos de ver, de Y es menos B por X, esta es la base. Recuerden que este B era igual a H por dx. Y vamos a hacer este producto punto. Entonces este producto punto es F de X por dx, que es este término, menos, por este menos que hay acá, F de Y, aquí no se ve bien, F de Y por B, por X, F de Y por B por X, que esta es la segunda componente de este vector, por dx. Aquí como ya el diferencial es de X, ya debería cambiar, ya las coordenadas, ya los límites no son R1 y R2, a mí se me olvidó cambiar eso. Cuando el diferencial es únicamente de X, ya el límite es únicamente las coordenadas en X, porque este es el diferencial. Y las coordenadas en X son el X grande y 0, porque X, al recorrer el plano vamos desde este X grande hasta 0. ¿Ok? Aquí se me olvidó, caí en cuenta después. Aquí podemos factorizar este de X y nos queda de esta manera Fx como Fy por B. ¿Ok? ¿Listo? ¿Puedo bajar ahí las slides? No, ¿nos puedes repetir lo último? No, no lo entendí muy bien. Por favor. Lo de los límites. Es que estaba tomando apuntes, no le alcancé a entender lo último que explicó. Ok. La integral, comencemos de la integral, por favor. Así que como lo que dije de últimas es que ya, miren, ya no hay dy. Fíjense que ya desapareció el d de y, ¿cierto? Porque ahora todo está en función de dx. ¿Listo, mi profe? Entonces, como ya no hay dy, ya uno no debe poner los límites en la coordenada y, porque pues ya no importa, porque todo va a quedar en función del diferencial de x. O sea, ya todo queda como una integral respecto a x. Y lo que nos importa son los límites respecto a x, no respecto a y. Entonces, digamos que aquí la parte de y sobra, es lo que estoy diciendo, profe. En los límites. En los límites hay parte de x y parte de y. La parte de y ya sobra porque el diferencial solamente es respecto a x. ¿Ahí aclaró eso, profe? Sí, sí. Está bien. Profe, ayer una pregunta. El primer término de la integral, abajo, ahí es f de x punto, ¿cierto? No. ¿O ya es Punto menor? era hasta acá. Este sí era punto. Este f ya no es un vector, esto ya es un número, es la primera componente del vector de fuerza. Este ya no es un vector, este es la componente de un vector. Ah, ya. Aquí, f de x por dx, esto ya es una multiplicación normal porque ahí ya deshicimos el producto punto. Gracias, gracias Larry por esa aclaración. Aquí ya deshicimos el producto punto porque es f de x por f de y, eso es una multiplicación normal, común y corriente.
y f de y por esto también es, es normal. Ya el producto punto se deshizo porque porque lo hemos evaluado. ¿Listo? Gracias. Este de f de x ya no es vector. Era la componente de un vector. Esto ya no es un vector, era la componente de un vector. Aquí ya no son vectores. ¿Mm? Aquí ya es un producto escalar. ¿Listo? Listo, ¿puedo bajar la slide? Ya vamos bajando suavemente. Listo. Acá, aquí podemos sumar. Bueno, aquí, esto como es independiente de x, es constante. Esta x es una x grande que está en la base de, esta x grande es la base del plano inclinado, es una constante, es el ancho, entonces todo esto es una constante, sale del integral, y queda la integral desde x hasta 0 desde x. Y la integral de dx pues es x, y evaluado desde 0 hasta x. ¿Listo? Eso. Y entonces aquí hacemos esta suma, queda la suma, y aquí de 0 hasta x es 0 menos x. Aquí se cancela este con este, pero nos deja un menos. Se cancela, pero el menos no se cancela, ojo. Este menos no se cancela. Esto es de evaluar. X evaluado en 0 y evaluado en x. 0 menos x. Aquí ya en B, el B lo reemplacé por h. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que B era h? ¿Sí? El punto de corte era h. Listo. Aquí se cancela, pero no el menos. Este sí sobrevive. ¿Listo? Y esto, ¿cómo se queda? Menos f de x, es este menos que no lo matamos, menos f de x por x más f de y por h. Y eso fue la integral de R1 hasta R2. ¿Listo? Listo. Acá esto es para un F arbitrario, una fuerza arbitraria que no dependa de la posición, o sea, para que sea uniforme y constante. ¿Listo? Este resultado se puede escribir como un producto punto, fíjese. Este resultado se puede escribir como el producto punto de f de x, f y, producto punto menos x menos h. Fíjese. Se puede escribir de esa manera. F de x por f de y, el producto punto por menos x menos h. Al hacer el producto punto da este resultado. ¿Ok? Pero eso no es nada raro. Este menos x por h no es nada más que menos la diferencia de 0h menos... Y aquí no me quedó. Menos... aquí se hizo falta. Este era 0h menos x, 0. Si puse mal el papel ahí en el escáner. 0h y este era x grande, 0. Aquí era x grande, 0. Lo que llamábamos R1, o sea, este. X, 0. Pero recuerden que es el grande. Este es x grande.
menos x grande, coma 0. Pero a este era R2 y este de acá era R1. Y entonces simplemente estamos diciendo que el trabajo es simplemente la fuerza. Cuando la fuerza es constante, simplemente el trabajo es la fuerza, producto punto, la diferencia de las posiciones. Es que es una de las fórmulas que uno maneja desde el bachillerato. ¿Sí? ¿Ahí hay preguntas? ¿Comentarios? Sí, cuénteme. ¿Me puede escribir por el WhatsApp la pregunta? Por el WhatsApp, por el chat, digo. Por el chat. Sí, es que no se le escucha bien. Profe, ¿Sí? ¿Le escucho? ya me escucho bien. Sí, tengo un Sí, problema con señor. el micrófono. Cuando las fuerzas no son conservativas, simplemente tendría que quedar dentro de la integral y se tendría que hacer la integral, ¿verdad? Sí, si la fuerza no es conservativa, toca hacer la integral y no se puede sacar la fuerza, ¿ok? Esa Listo. es la referencia. Ya. Listo. Gracias. Bueno, ya podemos cambiar de página, señores. ¿Podemos cambiar de página aquí? Sí, por mi parte. Sí. Listo. Ahora vamos, ahí todos ven la página, sí, la nueva página. Sí. Ahora vamos a ver en un caso particular, por ejemplo, la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad F es 0, menos mg, con g igual a 9.8 metros sobre segundo. ¿Cómo sería en este caso? Sería, recuerden que es fuerza producto punto por menos x por h. Fuerza es 0, menos mg producto punto menos x por h. Y entonces el 0 por x grande da 0 y menos mg por h simplemente da menos mgh. Es decir, el trabajo que hace la gravedad en este caso es menos mgh. ¿Sí? Es menos mgh. Es negativo. Es negativo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el trabajo que hace la fuerza constante F. Pero para saber el trabajo que hace la fuerza constante F, primero tenemos que saber cuánto vale la fuerza constante, porque nosotros tenemos una condición de equilibrio. El sistema, a pesar de estar moviéndose, está en equilibrio, porque la suma de, como la velocidad es constante, la velocidad del cuerpo es constante, la aceleración es cero.
Si la aceleración es 0, recuerde que la suma de todas las fuerzas es igual a la masa aceleración. No le crean a los memes que dicen que la suma de todas las fuerzas es 0. Y que por eso no los quieren. No. La suma de todas las fuerzas es la masa por la aceleración. Si la aceleración, si el movimiento es constante, si el cuerpo va con una aceleración constante, si el cuerpo va con una velocidad constante, digo no aceleración, si el cuerpo va con una velocidad constante, su aceleración es 0 y está en equilibrio, así se esté moviendo, o sea, el cuerpo se puede estar moviendo, pero aún así está en equilibrio porque su aceleración es 0. Y en ese caso, como la aceleración es 0, ahí en ese caso sí, también es una situación estática. Fíjese, es una situación estática, pero el cuerpo se va moviendo con velocidad constante. O sea, no sé si aplicará exactamente la definición de estática, pero a nivel de ecuaciones sí, es una situación estática. A pesar de que el cuerpo se mueve, porque se mueve con una velocidad constante. Si uno se para en el sistema de referencia de ese cuerpo, en ese sistema de referencia ese cuerpo está quieto. Y ahí la suma de todas las fuerzas, o en cualquier sistema de referencia, es 0, porque la aceleración es 0. ¿Listo? Y esa condición nos permite evaluar cuánto vale la fuerza F, que está subiendo. ¿Listo? Que está empujando el cuerpo. Este es el diagrama de cuerpo libre que nos va a permitir, ¿listo? Y estas son las ecuaciones. Vamos a irnos a un sistema rotado donde el eje Y, donde el eje X es paralelo al plano inclinado y lo vamos a llamar el sistema prima, y el eje Y prima es perpendicular al X prima. En ese sistema de referencia vamos a tener direcciones Y y J, ¿sí? Entonces escribimos las ecuaciones de equilibrio en la dirección primada son, primero, la fuerza F que está jalando el cuerpo es menos F y está en la dirección negativa, porque si positivo es en esta dirección, si positivo es en esta dirección, como la fuerza empuja en la dirección opuesta, en esta dirección, entonces debe ser negativa, más mg por seno del ángulo. Recuerden, si este es mg por seno es esta componente en esta dirección, en la dirección positiva, debe ser igual a la masa por la aceleración en esa misma dirección, pero como va con velocidad constante, va subiendo con velocidad constante, su aceleración es 0. En el caso de la fuerza normal, tenemos que la fuerza normal va en la dirección Y, en ese Y primado, o sea, en esta dirección, y el peso tiene una componente que es menos mg por coseno, y este es igual a la masa por la aceleración en Y, también como está con aceleración constante, también su aceleración es 0, y eso nos da las ecuaciones para F, y también para la normal. ¿Ok? Vamos a utilizar la convención de que el valor absoluto de cualquier vector A lo vamos a denotar como A, de esta manera. ¿Listo? El plano inclinado es familiar para todos, ¿sí? Entonces es un ejemplo que nos ayuda a aterrizar muchos de estos conceptos. Listo. Aquí nosotros tenemos de la primera ecuación, de esta primera ecuación, tenemos que este F por esta convención es simplemente menos F, y la normal por esta convención es simplemente N. Entonces tenemos que menos F es igual a menos mg por seno. Es decir, F es igual a mg por seno de teta. O sea, la magnitud. Aquí acabamos de descubrir quién es la magnitud de la fuerza.
y n es igual a mg por seno. ¿Listo? Eso significa que f en el sistema de coordenadas primado, es de la siguiente manera: menos mg por seno de teta en la dirección menos x primado. Ese es en el sistema primado. Listo. ¿Me avisan cuando ya pueda cambiar de página? ¿Listo, señores? Sí, profe. Listo. Entonces, como entonces tenemos la magnitud de f, pero en el sistema no rotado, sino en el sistema donde las coordenadas no están rotadas, f va a ser la magnitud de f por el coseno del ángulo en la dirección x, se descompone, y su componente y simplemente es f por el seno del ángulo. Ahí todos están viendo la slide, la nueva. Sí, profe. ¿Listo? Es decir, esto f es igual a f menos coseno de teta por seno de teta, pero habíamos dicho que coseno de teta era menos x sobre d era la longitud de la rampa, y x era la base, y h era la altura de la rampa sobre la longitud, sobre esta longitud d, lo que mide la diagonal. Entonces, este es f, pero ¿quién era f? Nosotros acabamos de ver que la magnitud de f es mg por seno de teta, eso lo acabamos de demostrar. Y reemplazamos estos valores, no, estos ya estaban, menos x sobre d, menos x sobre d. Listo. Entonces tenemos que esto, ¿quién es seno de teta? Seno de teta es de nuevo lo mismo que este mismo seno, h sobre d, miren, h sobre d, aquí tenemos h sobre d, y entonces acá con este otro d nos va a quedar d cuadrado, o sea, nos va a quedar h sobre d cuadrado juntando estos dos, y nos queda que esta es la magnitud de f. ¿Listo? Entonces, ahora aplicamos nuestra fórmula. Nuestra fórmula general decía que el trabajo hecho por una fuerza es f de x, producto punto por menos x, h, al menos en nuestro caso particular. Al menos en nuestro caso particular, ¿sí? Y ya, como tenemos cuál es la fuerza, tenemos sus dos componentes, simplemente hacemos este producto con el resultado general que nosotros tenemos. La fuerza F era mgh sobre e cuadrado menos x, h, y esto es igual. Entonces, lo que tenemos es que mgh sobre e cuadrado y este por este. Entonces, menos x por x da x cuadrado. H por h da h cuadrado. Y x cuadrado, h cuadrado, eso da la diagonal al cuadrado. La diagonal, ¿se acuerda que d era la diagonal? ¿Sí? Es decir, se va diagonal con diagonal y queda que el trabajo hecho por la fuerza que empuja es más mgh. El trabajo hecho por la persona que empuja es positivo, a diferencia de la gravedad, que hace un trabajo negativo. ¿Hasta ahí hay preguntas? ¿Todos han podido copiar bien? ¿O devuelvo un poco las slides? La anterior, profe, por favor. Eso me quedó un renglón. No, la anterior slide. La slide anterior.
Sí, la 14. Listo. ¿En dónde? ¿Aquí? Ahí en la parte final, sí, en la parte final, solo un renglón no me falta. ¿Dónde estaba? Listo, gracias. Listo. Y entonces, listo. Y vamos acá. Y entonces, el trabajo total es la suma de el trabajo hecho por cada una de las fuerzas. No calculé el de la normal, lo podríamos haber hecho porque la normal es perpendicular a la trayectoria, va a dar automáticamente 0, pero se puede hacer, uno lo puede hacer. Esto, aquí el trabajo de todas las fuerzas, de cada una de las fuerzas, y entonces uno está la gravedad y otro está la fuerza eje, y el trabajo es totalmente 0, tal como habíamos dicho, por el hecho de que no cambió la velocidad. ¿Listo? ¿Hay preguntas o comentarios sobre este ejercicio? Es importante tener claro, el cuerpo en todo ese trayecto sí aumentó su energía, a pesar de que el trabajo total haya sido 0. El cuerpo aumentó su energía potencial, pero pero eso no es lo que estaban preguntando. Lo que estaban preguntando era cuánto había sido el trabajo total sobre el cuerpo. Y de acuerdo con el teorema de energía, como no cambió su energía cinética, el trabajo total fue 0. Y eso está aquí demostrándolo por la suma del trabajo de todas las fuerzas. Pero la fuerza se originó que se cambiara la energía potencial del cuerpo, pero eso se vería en el teorema trabajo-energía, ¿ok? Pero todo es consistente. No son cosas contradictorias. No quiero que se confundan por eso. El hecho de que no se haga trabajo sobre un cuerpo no significa que no pueda estar aumentando su energía. Está aumentando la energía potencial en este caso. Sí, el hecho de que el trabajo neto sobre un cuerpo sea 0 no significa que no se haga, que no haya un incremento de la energía, sobre el cuerpo. ¿Hay preguntas, dudas, comentarios? ¿Ya podemos cambiar de página?
Hola. Sí, Sí, no, profe. por mí no hay problema. Sí, por favor, cuando hayan ya terminado, me avisan, ¿no? Listo. Para que no... Listo. Y ahora vamos a comenzar. Ah, no, esto ya lo habíamos visto. Lo que es estrictamente la clase de hoy. Ahora vamos a ver la conservación de la energía para un sistema de muchas partículas, ¿sí? Esto, calculamos el trabajo hecho por todas las fuerzas para llevar al sistema de una configuración 1, la definida por el conjunto. Este es el conjunto de las posiciones de todas las partículas. Aquí el I no se refiere a las coordenadas, se refiere a la partícula iésima. Y las R suís, esto lleva vector, qué pena, este lleva un vector, se me olvidó acá, este también lleva un vectorcito. Y R sub I son las posiciones de todas las partículas del sistema en un instante. O sea, nos da una fotografía del sistema. Y lo llevamos a una configuración 2 definida por R sub I 2, que son las posiciones de todas las partículas en el momento 2. Y el trabajo de este cambio de configuración es igual a la suma de los trabajos sobre cada una de las partículas. Entonces, esta F sub I es la fuerza sobre la partícula, la fuerza neta sobre la partícula sub I. Cuando se cambia de la posición R sub I 1 a la posición R sub I 2. Exactamente. En la notación de Goldstein es S, el R es el mismo S, entonces lo pongo a las dos para que se familiaricen también con la notación de Goldstein. Listo. Donde dr es igual a ds. Listo. Al igual que sucede en el caso del sistema de una partícula, vamos de nuevo a demostrar el teorema trabajo en energía cinética, que dijimos que era supremamente potencial, supremamente general, ¿sí? Entonces, vamos a repetir aquí los argumentos nuevamente. Tenemos esta integral f de s. La fuerza, ¿quién es la fuerza? La fuerza es la derivada del momentum respecto al tiempo, y el momentum es más I sobre v sub I, esta es la fuerza. Producto punto ds, pero el ds lo dividimos por un dt y lo multiplicamos por un dt. Recuerden que el s es el mismo r. Entonces, este es dr dt, o sea, esta es la velocidad sub I. Esta es la velocidad por dt. ¿Listo? ¿Es claro para todos ahí esto? ¿Hay preguntas? Fíjense bien. Sí. ¿Ustedes están también hojeando el Goldstein? ¿Ya lo descargaron? Está en el COES. Se puso en la página del COES. Sí, profe, ayer lo descargué. Sí, yo también. ¿Y le han echado un vistazo? Apenas se alcanza a leer lo de la clase anterior. Entiendo. Ok, es importante que vayan también mirando el Goldstein, porque tiene comentarios muy interesantes. ¿Sí me hago entender? ¿Mm? Entonces, con la clase, digamos que yo les ayudo
en la parte algebraica y también hago los comentarios, pero es necesario ir viendo las notas, ir viendo el Goldstein y llevarlo todo en paralelo, ¿ok? ¿Mm? Listo. Acá entonces tenemos esto, reemplazando esto, el M sub I, vamos a suponer que no depende del tiempo, entonces lo sacamos de la integral y de la derivada. Y aquí nos queda entonces únicamente la derivada de, no, este dt ya no existe. Este dt lo cancelamos con este otro dt, hacemos esta cancelación. Eso se puede hacer porque son derivadas totales. Este dt lo cancelamos, aquí ya no va. Y aquí nos queda un ddb. El m sub i lo sacamos y quedó únicamente el ddb, producto punto por b. Y esto es igual, y acuérdense que nosotros demostramos que esto era igual a un medio de b sub i al cuadrado, ¿sí? Para los que no se acuerdan, de todas formas lo puse acá. Recordemos que d de b sub i al cuadrado respecto al tiempo es igual, ojo, aquí este es un producto punto, pero no se ve claro, no quedó claro en el escáner. B sub i, producto punto por B sub i, este es un producto punto, entonces esto es 2 veces B sub i, producto punto por D dt. En las notas de la clase anterior está más explicado todavía, aquí simplemente hago un resumen de lo que vimos en la clase anterior, 2 veces B sub i por la derivada de... Y aquí podemos cancelar este dt con este dt, acá se cancela, y nos va a quedar que un medio de b sub i al cuadrado es igual a d de b sub i producto punto b sub i, que es lo que teníamos acá. Y eso nos permitió hacer este paso. ¿Listo? ¿Preguntas, comentarios, dudas? No, está bien de mi parte. Listo. ¿Ya podemos cambiar de página? Les recomiendo a todos, es muy importante que vayan revisando lo de cada clase, porque esto es acumulativo, o sea, esto se empieza a acumular, y cuando ustedes menos se den cuenta, hay una cantidad de teoría construida y ya no entienden nada. Si no están revisando después de cada clase el material, al final eso se va a volver inmanejable, ¿ok? Deben entender todos los pasos, no puede haber ningún paso oscuro.
¿Listo, señores? ¿Ya podemos cambiar de página? Sí, por mi parte no hay problema. Listo. Segundo. Sí. Entonces acá, reemplazando, esta era la página anterior. Entonces, de acá, fíjense, de acá de este resultado, simplemente ya los integramos. ¿Y qué nos va a dar? Al integrar este resultado nos va a dar el siguiente. B sub i en la configuración 2 menos B sub i en la configuración 1. Eso fue al hacer la integral esa. ¿Listo? Y esto ya es, la demostración es idéntica. En este caso no cambia respecto al caso de una partícula. Es idéntica, excepto que se suma sobre todas las partículas. O sea, no hay ninguna diferencia respecto al caso de una partícula. ¿Sí? La complicación viene en otros términos, que ya vamos a ver. La fuerza externa, entonces ya tratamos esta es parte del resultado, este es teorema de trabajo-energía cinética. Teorema de trabajo-energía cinética es parte importante para demostrar la conservación de la energía. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a ver un caso en particular. ¿Qué sucede con la energía cinética cuando la expresamos en términos de las coordenadas respecto al centro de masa? Entonces recordemos que el R sub i se descompone como R sub i prima, como R, y el B sub i es igual a B sub i prima más velocidad del centro de masa. ¿Ok? Entonces, la energía cinética, que va a ser de esta manera, la vamos a poner así, un medio de la masa por la velocidad por T sub i. Una pregunta, profesor, a ver, estoy un poco Sí. quedado en la toma de apuntes. Lo que hicimos antes es que aplicar, demostrar el principio de conservación, o sea, la equivalencia entre el trabajo, ese es el trabajo total del sistema, lo que está calculando, ¿no? Sí, Y la el trabajo energía, de la, sí, porque es las fuerzas, consideramos todas las partículas del sistema, ¿sí? Y consideramos todas las fuerzas aplicadas sobre cada una de las partículas, las fuerzas netas sobre cada una de las partículas, ¿sí? Y integramos, calculamos cuál es el trabajo hecho por cada una de esas fuerzas y las sumamos todas y llegamos al teorema trabajo-energía cinética, no trabajo-energía total. Este resultado es válido independiente si la fuerza es conservativa o no es conservativa. Fíjese, ahí no hicimos ninguna hipótesis que si la fuerza era conservativa o que no lo era. ¿Listo, mi profe? sí, lo que hicimos antes para una sola partícula. Ahora Es exactamente igual. Sí, lo señor. hacemos para el sistema, sí. Lo hacemos para el sistema, exactamente. Este es el teorema trabajo-energía cinética para todo el sistema. Ya, gracias. Listo. No, el teorema de la conservación de la energía sí se va a complicar por las fuerzas de interacción entre partículas. Eso se va a volver una demostración larguísima, pero la vamos a hacer. Y la vamos a poner de la forma más clara posible cuando por las interacciones se complica un poco, pero me he propuesto el reto de explicarlo. Listo, pero vamos por partes. Ahorita vamos a ver qué le sucede a la energía cinética cuando la ponemos en términos
de las coordenadas del centro de masa, ¿sí? Entonces teníamos esto lo teníamos acá, y acá simplemente tenemos la energía cinética, y este B sub I que está acá lo vamos a reemplazar. En lugar de poner B sub I ponemos esto. B sub I prima, que es la velocidad respecto al centro de masa, por la velocidad del centro de masa respecto al origen de coordenadas que debemos elegir. Al ponerlo, es simplemente, entonces esto es B sub I al cuadrado, es B sub I producto punto por B sub I, este es esto, y B sub I es B sub I prima más B de centro de masa, producto punto B sub I, más producto punto de centro de masa. Y aquí lo que hacemos es simplemente el producto, son 4, uno por uno, este por este por este, los cruzados. Eso lo que hemos hecho toda la vida, ¿sí? Eso nos da un trinomio perfecto, de hecho, es un trinomio perfecto. Ahí lo pueden ver. Este es B sub I por B sub I, es B sub I por B sub I. B sub I por C centro de masa es este segundo. B de centro de masa por B sub I. B de centro de masa por B sub I. Y B de centro de masa por B centro de masa. Ahí no hicimos nada. Y aquí empezamos a identificar B sub I prima por B sub I. Este también es prima. B sub I prima por B sub I prima es B sub I prima al cuadrado. Estos dos son iguales. Da dos veces, se recuerden en el trinomio cuadrado es el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, y este es el primero por el segundo, esto da la mitad, este es dos veces da esta, dos veces B sub I, aquí esta masa, sub I es esta masa, y este 2 es por el hecho de que estos dos son iguales, este y este son iguales, 2, B sub I prima, y aquí el B de centro de masa, este B de centro de masa puede salir de la suma. Fíjense, este B de centro de masa no depende de I, sale de la suma. Y este B de centro de masa por B de centro de masa al cuadrado tampoco depende del I. Entonces puede salir de la suma y lo sacamos de la suma. Listo. Y solamente dentro de la suma queda el M sub I. ¿Es claro para todos este último paso? Sí. Listo. ¿Me avisa cuando ya pueda cambiar de página? Listo. Ah, no, todavía hay más material. Entonces, vamos a ver qué sucede con el término cruzado. El término cruzado es el que salió de B sub I por B centro de masa, B centro de masa, sí. Que los otros son sí. Este lo vamos a llamar 1. Este término, 2, M sub I, miren, B sub I, es lo que llamamos el término cruzado. Pero vamos a considerar este factorcito, no más. Esto es así. Esto es 2 veces M sub I, pero ¿quién es la velocidad prima? Es la derivada de R' respecto al tiempo, y esta derivada la podemos sacar de la suma. Y esto nos queda M sub I por R sub I prima. Si la dividimos por M y la multiplicamos por N, aquí vemos que esto va a ser proporcional, o sea, dividiéndolo por M, esto nos va a dar la coordenada de centro de masa, la coordenada de centro de masa en el sistema donde el origen coincide con el centro de masa y por lo tanto debe dar 0. Es el mismo argumento de siempre. Siempre que tengan, escriban, descompongan cosas respecto al origen del centro de masa, respecto a coordenadas del centro de masa, siempre ese es el argumento, buscar que esa cantidad sea 0. Y por lo tanto, el término cruzado es 0 y solamente sobrevive un medio de la masa total por la velocidad de centro de masa al cuadrado, más la energía cinética de las partículas respecto al centro de masa. ¿Ok?
Por lo tanto, el término 1 es 0. Y listo. ¿Ya podemos cambiar de página, señores? Profesor, ese- este material sí lo vamos a compartir, ¿no? Yo me pedí una trazada. Sí, señor. No he podido tomar apuntes en orden. No, pero profe, hay que, simplemente debe decirme. Sí. ¿Sí me hago entender, mi profe? Usted No quiero perderme la explicación de detalles que usted hace de pronto. Sí, no, yo, listo. Todo esto lo comparto. El anterior también lo compartí, ya se puso en la... Sí, no, sí, muy bien. Y siempre se va a estar compartiendo, y aparte de que se comparte en el WhatsApp, también se va a compartir en el COES, ¿ok? Muy bien. Gracias, muy amable, sí. Sí, sí. En ese orden de ideas, con base en lo último que dijo el profe, donde está toda la sumatoria completa, es decir, un medio de la sumatoria de m sub i, b sub i' al cuadrado, toda esa sumatoria, el primer término también lo podría yo convertir en 0 separando el b sub i al cuadrado, es decir, dejándolo como b sub i por b sub i. No, ¿O no? no se puede, porque uno necesita... aquí se podría sacar una derivada al tiempo, pero queda la derivada al tiempo al cuadrado, ¿sí me hago entender? O sea, entonces quedaría es 2 derivadas multiplicadas por sí, y uno necesita poder poner algo lineal en R', más ahí por R sub i. Y acá va a salir es como, no sale nada de eso porque está R sub i al cuadrado. Entonces ahí ya con los cuadrados no se cancela nada. ¿Sí le aclara eso poco? Sí. Sí. Vale, gracias. Es esta conversión con R sub i' al lineal es la que se cancela. ¿Listo? Nada más. Claro, cuando se refiere a coordenadas de centro de masa. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Listo. ¿Ya podemos cambiar de página? Señores. Los que están tomando apuntes. De mi parte, sí, profe. Listo. Listo. Entonces, finalizando, resumiendo, lo anterior es un medio de masa sub i por b sub i al cuadrado, por un medio de masa por b centro de masa. Entonces, la energía cinética es la suma de la energía cinética respecto al centro de masa, que es este término de las partículas respecto al centro de masa, más la energía cinética de toda la masa, como si fuera una partícula puntual, ¿sí? Que se moviera con la velocidad del centro de masa al cuadrado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, volviendo al ejemplo de la Tierra, la Tierra al estarse moviendo alrededor del Sol lleva una velocidad, y la velocidad de la Tierra es la velocidad del centro de masa, y entonces la masa de la Tierra es un medio de la masa, y eso da contribución a su energía cinética, pero también tiene una energía cinética en virtud de su rotación, o sea, de lo que genera el día y la noche, la rotación a su propio eje, y esta es la energía asociada con esa rotación. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a considerar qué le sucede a las fuerzas externas. O sea, vamos a considerar todas las fuerzas externas sobre cada una de las partículas. Entonces, como tenemos un sistema de muchas partículas, sobre cada una de las partículas puede estar actuando una fuerza externa al sistema que no es ejercida por otra partícula del sistema, sino que es ejercida por algo externo al sistema. ¿Sí? Entonces vamos a separar, sobre las partículas actúan fuerzas
internas que vienen de otras partículas del sistema y fuerzas externas. Entonces vamos a considerar las fuerzas externas. En el caso de las fuerzas externas también es, el razonamiento es sencillo, es exactamente el mismo caso. Es exactamente el mismo caso del sistema de una partícula. ¿Sí? Ahí no hay ninguna complicación. No hay ningún. Entonces tenemos que la suma desde una configuración 1 hasta una configuración 2 de la fuerza externa neta sobre la partícula sub i, y la partícula sub i tiene coordenada r sub i o s sub i en la notación de Goldstein. Esa es la posición de la partícula sub i, un incremento. Este es un producto punto. Y si la fuerza la vamos a asumir que la podemos obtener, si la vamos a asumir conservativa. Conservativa quiere decir que la podemos obtener de un potencial. Ojo, esta notación R sub i, B sub i no me gusta. Es la que se utiliza en el Goldstein. Yo la voy a cambiar después. Esta I no se refiere a las coordenadas. Este no es el gradiente de la coordenada iésima. Este se refiere es que es el gradiente respecto a las coordenadas de la partícula I, porque la partícula I tiene coordenadas X, Y, Y sub I, Z sub I. Y entonces es el gradiente respecto a esas tres coordenadas, X sub I, Y sub I, Z sub I. ¿Sí? De B sub I, el potencial sub I, es el potencial que depende de esas coordenadas, o sea, que depende de X sub I, que de Y sub I, de Z sub I. ¿Listo? O sea, para cada partícula puede haber un potencial que tenga coordenadas X sub I, Y sub I, Z sub I. Y esta es la trayectoria de la partícula sub I. ¿Listo? Entonces aquí ya lo pusimos como el gradiente, y este es el símbolo estrellita. Dice, se define en este caso a la partícula iésima, y define en este caso a la partícula iésima, y no a la coordenada, no a la coordenada. ¿Listo? Listo. Entonces, esto, ¿qué es este gradiente? Este gradiente es la derivada parcial de B respecto a X sub I, pero esa coordenada puede tener tres componentes, X, Y y Z. El K da cuenta de esas tres componentes. Si X y K igual a 1 es X, K igual a 2 es Y, K igual a Z, K igual a 3 es Z. Y se suma, porque esto viene de un producto punto. Este viene de un producto punto, entonces suma la I, estas K, esta K. Aquí me hizo falta una suma sobre K. Muy importante, de una vez, sí, aquí me hizo falta poner la suma sobre K. Venga a ver. Revisión. Ustedes añadan eso ahí al final. Acá. Y aquí escriben la K. Suma sobre I sobre K. ¿Listo? Esta es una suma sobre K. Que viene de este producto punto. Porque en este producto punto se suma sobre las tres. ¿Listo? ¿Este paso es claro para todos o alguien no entiende este paso? Es muy importante que cada paso quede muy claro. Ese paso sería simplemente como colocar, digamos que resolver el gradiente, ¿cierto? En términos de la sumatoria. El gradiente exactamente y hacer el producto punto. Son dos cosas, ¿ok? Sí, 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 sí. Sí, pues si quieren les explico este paso, venga, lo voy a hacer. Segundo, porque a mí me suena que ahí hay dudas.
No quiero que se me vayan a quedar ahí con dudas, porque una sola duda que les quede, eso es como una bola de nieve. ¿Mm? Nos arruina el ¿qué? Listo. Pero entonces yo no podría sacar ahí en la última parte estrellita el menos también de la integral. Pues porque esa parte... Sí, se puede sacar de la integral, sí señor. ¿Listo? Sí. Un segundo. Vamos a compartir acá un whiteboard. ¿Listo? Listo. Entonces, lo que tenemos es, fíjense, es el gradiente, que lo voy a escribir de la siguiente manera. Y respecto a la partícula I, del potencial y externo, producto punto ds, a mí me gusta más dr, sub I. Esto es igual. Entonces, este es un vector, el gradiente es la derivada de ese vector de b sub I respecto a x, de la partícula I, coma, la derivada del mismo b, ese sí no cambia, respecto a y, esto es una I, coma, la derivada de b respecto a z de la partícula iésima, producto punto, este es un producto punto, de x sub I, ups, venga, ahí me quedó borrar, eso quedó horrible. De x sub I, producto punto de y sub I, esto, coma digo, coma, de z sub I. Este es un vector, y al hacer el producto punto, es esta primera coordenada, va a ser esta primera coordenada, con esta otra, y entonces va a quedar derivada de b respecto a x por dx. No voy a poner el i porque si no me demoro mucho, pero ustedes sí pónganle el i.
más la derivada de B respecto a Y por dy más la derivada de B respecto a Z por dz. Y esto es lo que nosotros escribimos como la suma sobre K de la derivada de B respecto a X sub I de K por dx sub I. Este es una I de K. Bueno, no lo puedo escribir en estas tablets. Pero ¿eso aclara todo? ¿Víctor? Sí, sí, sí. Listo. Es muy importante que tengan esta anotación. Listo, voy a cerrar Déjeme observar, profesor, lo que hizo. ¿Listo? Un momentico. Cuando habla la sumatoria sobre K se refiere a las componentes, ¿no? Sí, señor, a X, Y, Z. Sí. X, Y, Z. Que son las tres exacto, para no poner los tres términos. Ya. Gracias. Listo, ¿podemos ya cerrar este tablero? ¿Hay más preguntas, dudas, comentarios? Es muy importante que tienen que entenderlo todo. Con un solo detalle que no entiendan, ya se les va a arruinar la mecánica analítica. ¿Ok? ¿Ya puedo cerrar este tablero? Sí, doctor. Listo. Listo. Entonces estábamos acá. ¿Ok? Y esto, entonces, es esto. ¿Ok? ¿Listo, señores? De acá a acá. Eso es lo que acabamos de ver en el tablero. ¿Ok? ¿Listo? Listo. Entonces, acá vamos a dividir por ds y a multiplicar por ds. Ah, este ds no me apareció, no me quedó. Acá dividí por ds y multipliqué por ds. Y no quedó parte de lo que escribí en la hoja. Pero bueno. Entonces, si se fijan, esta cosa es con la suma sobre K, a veces la suma sobre índices repetidos se asume implícita. Eso se llama convención de Einstein. Convención de Einstein es que si hay un índice repetido, significa que se está sumando sobre él. Eso se utiliza mucho en física teórica. Entonces uno nunca escribe símbolos de sumatoria, así como estos. Y por eso a mí se me olvida con frecuencia poner sumatorias, pero aquí, como hay índice repetido, hay una sumatoria, ¿listo? Sobre los Ks.
Y esto no es nada más ni nada menos que la regla de la cadena para para la regla de la cadena de la derivada de B respecto a S. Y queda derivada de B respecto a S por regla de la cadena, que lo vimos en la última clase, lo vimos, por DS, que este fue el que me quedó acá, este DS aquí me quedó mucho, pero aquí había un DS. Y entonces acá se cancela nuevamente este DS con este DS y nos queda menos dB. Y de esa manera llegamos a este resultado. La integral de dB es B. ¿Listo, señores? ¿Ahí hay preguntas? Profe, una pregunta. ¿El menos que lo hizo? Es que no le escuché bien. Este menos, Sí, profe. aquí va, miren, este menos está acá, ¿sí? Aquí vuelve a aparecer, ¿listo? Aquí está el menos, y aquí está el menos, y aquí está el menos. ¿Listo? Ah, ya, profe. ¿Listo? ¿O alguna otra pregunta? Sí, es la regla de la cadena respecto de qué, ¿con qué? No alcancé Esta es la regla de cadena de B respecto a S, ¿sí? respecto a ese, listo. ¿Se acuerda que en la clase en la primera clase, en la de ayer, en la de anteayer, digo, la del jueves, yo puse una expresión para la regla de la cadena, ¿ok? Comparen y verán que esa es la regla de la cadena. ¿Listo? ¿Mm? Por eso es importante que vayan revisando porque uno ya va usando lo de la clase anterior. Es muy importante, ¿ok? ¿Listo? ¿Ya puedo cambiar de página? Ah, todavía aquí hay material. Bien, entonces, usamos aquí la regla de la cadena. Listo. Es la regla de la cadena. Ah, ojo, este no es I, este es K. Venga a ver aquí. Que quedó mal. Este sí es un K. ¿Mm? Venga a ver. No te mires. Venga a ver. Listo acá. Este es una suma sobre K. Listo. Listo. Ahí la suma sobre K. A ver, profesor, si le entiendo. Ese término, esa sumatoria debería tener 3 términos, entonces. Sí, señor. Debe tener 3 términos. Sí. K varía de 1 hasta 3. ¿Listo, señores? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Es muy importante que hagan preguntas, porque eso aclara no solamente, recuerde que acá no todos son físicos, hay físicos y hay de otras carreras, ¿sí? Por eso todas las preguntas son relevantes, ¿sí? Inclusive para los mismos físicos, ¿ok?
Bueno, ya podemos cambiar de página. Por mi parte, sí, profe. Listo. Listo. Ahora también vamos a considerar las fuerzas que hay entre partículas, entre partículas del sistema, o sea, ellas se ejercen. Entonces vamos a considerar que hay un potencial B y J, o sea, que me da la interacción entre la partícula I y la partícula J, y que solamente depende de la distancia entre las dos, entre la posición de la partícula I respecto a la partícula J. ¿Listo? Esto vamos a suponer también que, que la fuerza de la partícula J sobre la partícula I, recuerden, en la convención FJI significa la fuerza de la partícula J sobre la I, va a ser igual al gradiente respecto a las coordenadas UI. ¿Por qué respecto a las coordenadas UI? Porque estamos buscando la fuerza sobre la partícula I. Entonces tiene que ser el gradiente respecto a las coordenadas de la partícula I. Esto del potencial que describe la interacción. ¿Listo? Y eso a nivel de componentes, ¿cómo se ve? Aquí estos son vectores en general, y las componentes de esos vectores, FJI, la componente K de esa fuerza, la componente K es 1, 2, 3, o sea, puede ser la X, la Y o la K, o la Z. A nivel de componentes es la derivada respecto a X sub K. Obviamente estamos hablando de la partícula I, de este potencial IJ. ¿Ok? ¿Hasta ahí hay preguntas? Listo. Entonces, vamos primero que todo vamos a hacer una demostración. Vamos a demostrar que el gradiente respecto a las coordenadas I, o sea que de la partícula iésima, es igual, pero de signo contrario, al gradiente respecto a la partícula J con las coordenadas sub J. ¿Listo? Entonces, vamos a definir este vector A, este vector, este no es un vector, esta magnitud, esta es la magnitud, por eso no lleva flechita, R y J, como la magnitud de la diferencia entre los dos. Bueno, señores, yo creo que ya lo dejamos para la próxima clase. Yo subo este material, aquí todavía hay material que veremos en la siguiente clase, ¿ok? ¿Listo? Sí, gracias. Ajá. Sí. Listo, profe. ¿Hay preguntas? Bueno, aquí entonces, ¿hay preguntas sobre esto? Yo espero pronto ya estarles dejando ejercicios, ¿ok? ¿Listo? Por ahora los principales ejercicios es que reproduzcan todos los pasos, que ustedes entiendan cada uno de los pasos. ¿Ok, señores? ¿Sí? Sí, sí. Porque, por ejemplo, en el examen, yo les puedo decir, bueno, va a ser un examen de alguna manera casi oral. Les digo, bueno, muéstrenme un ejercicio del taller, pero dentro del taller van a haber ejercicios que tratan de estos pasos. O sea, no solamente son los ejercicios usuales, sino que también van a haber ejercicios que dicen
vaya del paso tal al paso tal. Y entonces le digo, bueno, muéstreme ese paso, muéstreme ese paso y explíquemelo todo. ¿Sí? Entonces ustedes deben saber exactamente los argumentos para explicar. Ustedes van a tener obviamente todos esos ejercicios resueltos, los van a tener escaneados, fotografiados o alguna cosa. Y ustedes me van a tener que explicar cada paso y cada explicación que yo les pida, usted tiene que dármela, ¿ok? ¿Listo? Entonces es importante que entiendan cada paso, porque eso va a ser parte de la evaluación, que expliquen estos pasos, ¿ok? ¿Listo? Pero yo les voy a dar una lista para que no, porque son muchas cosas, para que quede concreto qué es lo que voy a preguntarles, ¿ok, señores? ¿Listo? Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Ahorita subo a esas notas. Bueno, que tengan Gracias. excelente fin de Muchas semana. gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Bueno, Martes. Hasta luego, profe, gracias. bueno, hasta luego. Nos vemos el martes. Sí, señor. Profe, ¿Sí? les digo, no, solamente una sugerencia para escribir, o sea, escribir en esos tableros es como medio complicado porque no usa iDraw. Es una página, es un tablero virtual y es como editor de ecuaciones. Ese puede editar, le queda más fácil editar ecuaciones. Muchas gracias. Voy a ver su sugerencia, ¿ok? Sí, pero es que eso puede escribir, o sea, texto puede escribir, o sea, y no tendría que, porque es muy difícil escribir con lápiz y todo eso en esos tableros, todo muy torcido y no se entiende muy bien. Y en eso puede ponerle con subíndices, integrales y todo, le queda bien fácil. Voy a explorar esa posibilidad, ¿ok? Se llama Hydro, lo buscan en internet y listo. Listo. Muchas gracias por su sugerencia, Willy. Bueno, que tengan un Luego, que excelente esté bien. día. Bueno, hasta luego.